Hermanos, hermanas, les pido un momento de su atención, un instante de su tiempo, no porque yo lo merezca, sino porque lo que voy a compartir con ustedes en estos minutos no es mío, es un conocimiento que he recogido en años de ministerio, en años de enfrentar al enemigo cara a cara, en años de ver cómo el engaño se disfraza de luz y cómo la verdad es perseguida, hasta en los rincones más oscuros de nuestras ciudades. Si han llegado hasta aquí, si están escuchando estas palabras en este preciso instante, no es casualidad, no es un accidente del algoritmo ni un capricho de la tecnología, es porque hay algo en su espíritu que clama por discernimiento, por verdad, por una palabra que corte como espada de doble filo entre lo que es de Dios y lo que es del adversario. Durante más de 30 años he caminado por los pasillos del dolor humano. He visto posesiones que helarían la sangre del más valiente. He escuchado confesiones que revelan la profundidad de la guerra espiritual en la que vivimos. Y hoy quiero hablarles de algo que muchos consideran inocente, folclórico, inofensivo. Algo que se practica en millones de hogares desde México hasta Colombia, desde las montañas de los Andes hasta las costas del Caribe, algo que las abuelas enseñan a las madres y las madres a las hijas, algo que se ha infiltrado incluso en familias que se llaman cristianas, católicas, devotas. Hablo de la limpia del huevo. Si en este momento sienten un escalofrío, si algo dentro de ustedes se agita, si recuerdan que alguna vez les pasaron un huevo por el cuerpo o vieron a alguien hacerlo, o si incluso ustedes mismos lo han hecho creyendo que era una simple tradición, una ayudita inocente para quitar el mal de ojo. Entonces, este mensaje es específicamente para ustedes. No se vayan, no cierren este vídeo, porque en los próximos minutos voy a revelarles el secreto que hay detrás de esta práctica. Un secreto que los brujos, los hechiceros, los que trafican con las tinieblas no quieren que ustedes conozcan, porque el día que lo sepan, el día que comprendan la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo cuando ese huevo rueda por su piel, ese día quedarán libres de una cadena invisible que ata millones de almas en nuestro continente. Les prometo que al final de este recorrido su visión del mundo espiritual habrá cambiado, que verán con ojos nuevos lo que antes parecía inofensivo y que entenderán por qué la Iglesia, la verdadera Iglesia de Cristo, ha advertido durante siglos contra estas prácticas. Esto no es un regaño, no es un sermón moralista, es una revelación, es abrir una puerta que estaba cerrada, es descender juntos a un lago profundo, donde las aguas son turbias, pero donde al final encontraremos la luz de la verdad. Antes de continuar, quiero pedirles algo, y se los pido no como un favor para mí, sino como un acto de guerra espiritual, como un gesto de resistencia contra el silencio que se ha. Suscriban a este canal, no porque yo necesite números, sino porque aquí se habla de lo que otros callan, porque aquí no hay medias tintas ni compromisos con el error, porque en tiempos donde la confusión reina y donde hasta los pastores y sacerdotes a veces prefieren el silencio cómodo antes que la verdad incómoda, necesitamos espacios donde la doctrina sea clara, donde el bien se llame bien y el mal se llame mal. Y al final de este video quiero que me dejen un comentario respondiendo a esta pregunta, una pregunta sencilla pero profunda. ¿Alguna vez sintieron algo extraño, algo inquietante, algo que no podían explicar después de una limpia con huevo? Cuéntenme su experiencia, porque sus testimonios son la confirmación de lo que voy a explicarles y además ayudan a otros que están pasando por lo mismo a darse cuenta de que no están solos, de que no están locos, de que lo que sintieron era real. Y si conocen a alguien, un familiar, un amigo, alguien que practica esto o que lo ha recibido, compartan este video no como un ataque, no como una condena, sino como un acto de amor, porque a veces la verdad duele, pero es la única medicina que sana de verdad. Ahora sí, entremos juntos en este misterio. Imaginen por un momento un umbral, una puerta entre dos mundos, entre lo visible y lo invisible, entre lo que tocamos con las manos y lo que solo el alma percibe. Ese umbral existe, hermanos, existe, y es más delgado de lo que creemos, más frágil, más permeable. Y hay prácticas, rituales, gestos que parecen inocentes, pero que en realidad son llaves que abren esa puerta, llaves que invitan a entidades, a fuerzas, a presencias que no deberían tener acceso a nuestras vidas. La limpia del huevo es una de esas llaves. Pero antes de explicarles por qué, antes de entrar en la doctrina y en la teología, quiero que entiendan algo fundamental.
algo que reorganizará todo lo que saben sobre el mundo espiritual. El demonio, el adversario, el enemigo de nuestras almas, no siempre viene con cuernos y tridente, no siempre se presenta rugiendo y amenazando, muchas veces, la mayoría de las veces. Viene disfrazado de ayuda, de tradición, de cultura, de remedio casero, de sabiduría ancestral. Viene susurrando, no gritando. Viene ofreciendo soluciones rápidas, alivios inmediatos, respuestas a nuestras angustias. Y nosotros, en nuestra desesperación, en nuestra ignorancia, en nuestra desconexión de la verdadera fuente de poder que es Dios, caemos, mordemos el anzuelo, abrimos la puerta. La limpia del huevo, hermanos, es una práctica que tiene raíces profundas, raíces que se hunden en el paganismo prehispánico, en las religiones que adoraban a dioses que no eran dioses sino demonios, en cosmovisiones que veían el universo como un campo de batalla entre fuerzas impersonales, entre energías que podían ser manipuladas, controladas, dirigidas mediante rituales. Cuando los españoles llegaron a América, trajeron consigo la fe católica, la verdadera fe. Pero también encontraron un continente lleno de prácticas ocultistas, de brujería, de idolatría. Y lo que ocurrió, lo que tristemente ocurrió en muchos lugares, no fue una conversión completa, no fue un abandono total de las tinieblas para abrazar la luz, sino un sincretismo, una mezcla, un híbrido monstruoso, donde se mezclaron los nombres cristianos con las prácticas paganas, donde se puso una máscara de santidad sobre los rituales que en su esencia eran demoníacos. Y así nació, entre otras muchas cosas, la versión popularizada de la limpia del huevo que conocemos hoy. Ahora bien, ¿qué es exactamente lo que se hace en una limpia de huevo? Déjenme describirlo para que todos estemos en la misma página. Se toma un huevo, generalmente de gallina, fresco, y se pasa por todo el cuerpo de la persona, desde la cabeza hasta los pies, haciendo movimientos circulares, a veces rezando oraciones, a veces invocando nombres, a veces simplemente en silencio. La idea, según quienes practican esto, es que el huevo absorbe las malas energías, el mal de ojo, las envidias, las cargas negativas que otros han puesto sobre la persona. Después, ese huevo se rompe en un vaso con agua y se lee, se interpreta lo que aparece en el vaso, las formas que toma la clara, las burbujas, los hilos, las manchas. Según esas formas, la persona que hace la limpia diagnostica qué tipo de mal tenía la persona, si era envidia, si era brujería, si era un trabajo hecho por alguien, si era simplemente mala suerte. Y entonces, dependiendo del diagnóstico, se recetan otros rituales, otras limpias, otros remedios. ¿Les suena familiar? ¿Les suena familiar? Claro que sí, porque esto se hace en millones de hogares, en mercados, en consultorios de curanderos, en casas de santeras y sí, tristemente, incluso en hogares que se consideran católicos. Ahora la pregunta que debemos hacernos, la pregunta que todo cristiano con dos dedos de frente debe hacerse es esta. ¿De dónde viene el poder del huevo? ¿Qué tiene un huevo, un simple producto de gallina? Para absorber energías, para capturar males, para diagnosticar problemas espirituales. La respuesta, hermanos, la respuesta que la razón y la fe nos dan es clara, contundente, sin espacio para dudas. El huevo no tiene ningún poder, el huevo es un objeto inerte, es materia orgánica, es proteína y agua, nada más. No tiene capacidad de absorber nada espiritual, no tiene voluntad, no tiene conciencia, no tiene conexión con el mundo invisible. Entonces, si el huevo no tiene poder, ¿qué es lo que está pasando realmente cuando alguien hace una limpia? ¿Es todo mentira? ¿Es puro teatro? ¿Es sugestión psicológica? En algunos casos sí, en muchos casos es simplemente un engaño, un placebo, una estafa, donde alguien cobra dinero por hacer algo que no tiene ningún efecto real. Pero, y aquí viene lo importante, en otros casos, en muchos otros casos, hay algo más, algo real, algo oscuro, algo que sí tiene poder, pero no es el huevo, es la entidad, es el espíritu, es el demonio que está detrás del ritual, que está aprovechando la apertura, la invitación, la puerta que la persona abrió al someterse a esa práctica. Permítame explicarles esto con más detalle porque es crucial que lo entiendan. Cuando una persona se somete a una limpia de huevo, especialmente si lo hace con fe, con expectativa, con la creencia de que eso va a funcionar, está haciendo algo más que un gesto físico, está haciendo un acto de confianza, un acto de fe, pero no en Dios,
no en Cristo, no en el poder del Espíritu Santo, sino en una práctica, en un ritual, en una tradición que tiene raíces en el ocultismo. Y al hacer eso, al poner su fe en algo que no es de Dios, está abriendo una puerta, está dando permiso, está invitando sin saberlo a fuerzas espirituales que no son de luz. Y esas fuerzas, hermanos, esas fuerzas son reales, son inteligentes, son astutas y están más que felices de aceptar la invitación. No siempre se manifiestan de inmediato, no siempre causan un alboroto. A veces simplemente se quedan ahí como un parásito alimentándose de la persona, causando pequeños problemas, pequeñas opresiones, pequeñas ataduras que con el tiempo se vuelven cadenas. Ahora alguien podría decir, pero padre, mi abuela lo hacía y era una mujer de fe, iba a misa todos los domingos, rezaba el rosario. ¿Cómo puede ser eso del demonio? Y yo le respondo con todo el respeto y el amor que merecen nuestros mayores. La buena intención no cambia la naturaleza de una práctica. Una persona puede hacer algo malo creyendo que es bueno. Puede abrir una puerta al enemigo pensando que está buscando ayuda de Dios. El demonio no necesita que seamos malvados para engañarnos, solo necesita que seamos ignorantes, solo necesita que mezclemos lo sagrado con lo profano, que pongamos nuestra confianza en rituales en lugar de en la oración, en objetos en lugar de en Cristo. Y esto es exactamente lo que ha pasado en nuestra cultura, en nuestra hermosa cultura latinoamericana que amo profundamente, pero que también reconozco está herida, está infiltrada, está confundida en muchos aspectos de la vida espiritual. La Iglesia Católica, hermanos, la Iglesia que Cristo fundó sobre Pedro, ha sido siempre muy clara en este punto. El catecismo, las enseñanzas de los santos, los documentos del magisterio, todos condenan las prácticas de adivinación, de magia, de superstición. Y la limpia del huevo cae directamente en esa categoría. ¿Por qué? Porque pretende revelar cosas ocultas mediante un método que no viene de Dios, porque busca solucionar problemas espirituales mediante rituales que no están fundados en la fe cristiana, porque pone la confianza en un objeto, en un método, en una técnica, en lugar de ponerla en la gracia de Dios, en los sacramentos, en la oración. Y aquí viene algo que muchos no saben, algo que los brujos, los hechiceros, los que trafican con estas cosas, definitivamente no quieren que sepan. Cuando se hace una limpia de huevo y después se rompe el huevo en el vaso, las formas que aparecen, esas figuras que se interpretan como señales de brujería o mal de ojo, no son mensajes de Dios, no son revelaciones divinas, son, en el mejor de los casos, coincidencias naturales, formas aleatorias que la clara y la yema toman al entrar en contacto con el agua. Y en el peor de los casos, son señales falsas que el enemigo pone para engañar, para hacer creer a la persona que tiene un problema que en realidad no tiene, o para ocultar el verdadero problema que sí tiene. O para ocultar el verdadero problema que sí tiene. Piensen en esto, cuántas personas han ido a hacerse una limpia de huevo porque se sentían mal, porque tenían ansiedad, porque tenían problemas en su matrimonio, porque no encontraban trabajo y después de la limpia les dijeron que tenían brujería, que alguien les había hecho un trabajo, que tenían mal de ojo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que en lugar de buscar las causas reales de sus problemas, en lugar de ir a terapia si era un problema psicológico, en lugar de buscar reconciliación si era un problema de relación, en lugar de confiar en Dios y trabajar duro si era un problema de empleo, se quedaron atrapados en un ciclo de miedo, de paranoia, de más limpias, de más rituales, de más gastos, de más dependencia de los curanderos, de más... Y eso, hermanos, eso es exactamente lo que el enemigo quiere que estemos distraídos, que estemos enfocados en guerras imaginarias, mientras las verdaderas batallas espirituales las perdemos por abandono. Pero hay más, hay algo aún más oscuro que debo revelarles, y les pido que no se asusten, que no cierren este vídeo, porque necesitan saber esto para protegerse, para proteger a sus familias. En algunos casos, no en todos, pero sí en algunos. Las personas que realizan las limpias de huevo no son simplemente curanderos ingenuos que repiten tradiciones, son brujos, son hechiceros, son personas que conscientemente han hecho pactos con entidades demoníacas que han entregado su alma al adversario a cambio de poder, de conocimiento oculto, de capacidad para manipular a otros. Y cuando una persona así hace una limpia de huevo, no está simplemente pasando un objeto por su cuerpo, está haciendo una transferencia,
está moviendo espíritus, está atando a la persona a las mismas entidades a las que él o ella está atada. Yo he visto esto, hermanos, lo he visto en exorcismos, en liberaciones. He visto personas que después de una limpia de huevo empezaron a tener pesadillas, a escuchar voces, a sentir presencias en su casa, a tener pensamientos que no eran suyos, a experimentar opresiones que antes no tenían. Y cuando finalmente llegaron a la iglesia, cuando finalmente se confesaron y recibieron oración de liberación, salieron cosas, se manifestaron demonios que dijeron claramente que habían entrado por esa puerta, por ese ritual, por esa limpia. Ahora, no quiero que piensen que estoy exagerando, que estoy siendo alarmista, que estoy viendo demonios debajo de cada piedra. No es así. Yo soy un hombre de razón, un hombre de estudio, un hombre que ha dedicado su vida a entender la diferencia entre lo que es enfermedad mental y lo que es opresión demoníaca, entre lo que es sugestión psicológica y lo que es manifestación espiritual. Y precisamente por eso, precisamente porque sé distinguir, puedo decirles con toda autoridad que la limpia del huevo es una práctica peligrosa, es una puerta abierta al enemigo, es un riesgo que ningún cristiano debería tomar. Y si ustedes o alguien de su familia lo ha hecho, no se desesperen, no se hundan en la culpa, porque hay salida, hay liberación, hay perdón, hay sanación. Pero primero tienen que reconocer el error, tienen que llamar a las cosas por su nombre, tienen que arrepentirse y renunciar a esa práctica. Déjenme contarles una historia real, un caso que viví hace algunos años. Una mujer vino a verme, una mujer de unos 40 años, madre de 3 hijos, católica practicante, o eso creía ella. Me contó que desde hacía meses no podía dormir, que sentía como si algo la oprimiera en el pecho durante la noche, que escuchaba pasos en su casa cuando estaba sola, que sus hijos pequeños lloraban sin razón y decían que veían sombras en sus cuartos. Había ido a médicos, a psicólogos, había tomado medicamentos para la ansiedad, pero nada funcionaba. Finalmente, alguien le recomendó que viniera a hablar conmigo. Cuando nos sentamos a conversar, le pregunté si había participado en alguna práctica esotérica, en algún ritual, en algo que pudiera haber abierto una puerta espiritual. Al principio me dijo que no, que ella era católica, que iba a misa, pero yo insistí, le pregunté por limpias, por amarres, por consultas con curanderos. Y entonces bajó la mirada y me confesó que 6 meses atrás, cuando estaba pasando por una crisis económica muy fuerte, una vecina le había recomendado ir a ver a una señora que hacía limpias de huevo, que era muy buena, que le había ayudado a mucha gente, y ella, en su desesperación, la señora le hizo la limpia, rompió el huevo en el vaso y le dijo que tenía una brujería muy fuerte, que alguien le había hecho un trabajo para que perdiera todo, que necesitaba varias limpias más y otros rituales para quitarlo. La mujer, asustada, accedió, gastó dinero que no tenía, se sometió a más rituales. Y desde entonces, desde ese momento, empezaron los problemas que me describió. Cuando terminó de contarme, le expliqué lo que había pasado, le expliqué que había abierto una puerta, que había puesto su confianza en algo que no era de Dios y que eso había dado permiso a entidades oscuras para entrar en su vida. Ella lloró, se arrepintió sinceramente y entonces hicimos una oración de renuncia, una oración donde ella renunció explícitamente a esa práctica, donde pidió perdón a Dios, donde cerró esa puerta en el nombre de Jesucristo. Después la confesé, le di la absolución sacramental y oramos por liberación. Y hermanos, durante esa oración hubo manifestaciones, hubo gritos que no eran de ella, hubo resistencia, pero al final, al invocar el nombre de Jesús, al usar el poder de la cruz, al aplicar la autoridad que Cristo dio a su iglesia, esas entidades tuvieron que irse. La mujer quedó libre, quedó en paz, y cuando la vi, semanas después me contó que todo había cambiado, que podía dormir, que la opresión se había ido, que sus hijos estaban tranquilos. Esa es la diferencia, hermanos. Esa es la diferencia entre las tinieblas y la luz, entre los rituales del enemigo y el poder de Cristo. Y aquí quiero hacer una pausa para recordarles algo. Si están encontrando valor en este mensaje, si algo de lo que estoy diciendo resuena en su espíritu, quédense hasta el final, porque todavía hay claves importantes que compartir, todavía hay verdades que necesitan escuchar. Y si conocen a alguien que necesita oír esto, compártanle este video, no como un regaño, sino como un regalo, como un acto de amor que puede cambiar su vida. Ahora bien,
hablemos de algo que muchos se preguntan. ¿Qué pasa con las personas que hacen limpias de huevo y dicen que funciona, que se sintieron mejor, que sus problemas se resolvieron? ¿Es todo mentira? ¿Están mintiendo? No necesariamente. Aquí hay que entender algo sobre cómo trabaja el enemigo. El demonio puede dar alivios temporales, puede quitar un problema para crear otro mayor, puede hacer que algo parezca que funciona para ganarse la confianza de la persona y después hundirla más profundo. Es como cuando alguien presta dinero con intereses altísimos, al principio resuelve tu problema inmediato, te saca del apuro, pero después te cobra el doble, el triple, te deja en peor situación que antes. Así trabaja el enemigo. Puede quitar un dolor de cabeza, pero dejar una opresión espiritual. Puede resolver un problema económico, pero destruir una familia. Puede dar una paz falsa, pero robar la paz verdadera que solo Cristo puede dar. Además, hermanos, no podemos subestimar el poder de la sugestión, el poder de la mente sobre el cuerpo. Si una persona cree firmemente que la limpia de huevo le va a ayudar, su propia mente puede generar una sensación de alivio, puede reducir la ansiedad temporalmente, puede crear un efecto placebo. Pero eso no significa que el ritual tenga poder real, solo significa que la fe, aunque esté mal dirigida, puede tener efectos psicológicos. Y el problema es que esa fe está siendo invertida en algo equivocado, está siendo desviada de su verdadero objeto, que es Dios. Y eso, a largo plazo, debilita la vida espiritual de la persona, la aleja de los sacramentos, la hace dependiente de rituales en lugar de dependiente de la gracia. Ahora hablemos de algo muy importante, algo que tiene que ver con la cosmovisión, con la manera en que vemos el mundo. En la cosmovisión cristiana, en la verdadera fe católica, el universo no es un campo de batalla entre energías impersonales, no es un lugar donde podemos manipular fuerzas mediante técnicas y rituales. El universo es la creación de un Dios personal, de un Dios que es amor, que es inteligencia, que es voluntad. Y nosotros, como criaturas hechas a su imagen y semejanza, nos relacionamos con Él no mediante magia, no mediante rituales mecánicos, sino mediante la oración, mediante la fe, mediante los actos. Cuando tenemos un problema, cuando estamos enfermos, cuando estamos oprimidos, cuando tenemos miedo, no debemos buscar soluciones en prácticas paganas. Debemos acudir a Dios, debemos orar, debemos pedir la intercesión de los santos, debemos recibir los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía. Debemos ungir con aceite bendito, debemos usar agua bendita, debemos llevar sacramentales como el escapulario o la medalla de San Benito, pero siempre, siempre con fe en Cristo, no con fe en los objetos. Y aquí está la diferencia clave, hermanos, la diferencia que muchos no entienden. Los sacramentales de la Iglesia, como el agua bendita o las medallas, no tienen poder en sí mismos, no son amuletos mágicos, son signos, son canales de la gracia de Dios, funcionan porque están bendecidos por la Iglesia, porque están conectados con la oración de la Iglesia, porque son usados con fe en Cristo. Pero un huevo no ha sido bendecido por Dios, no es un canal de su gracia, no tiene ninguna conexión con Cristo, es simplemente un objeto que se usa en un ritual pagano y por lo tanto si tiene algún efecto, ese efecto no viene de Dios, sino del enemigo que se aprovecha de la ignorancia y la superstición de las personas. Déjenme ser aún más claro. La limpia del huevo es una forma de adivinación, porque pretende revelar cosas ocultas, pretende diagnosticar males espirituales mediante la interpretación de signos. Y la adivinación, hermanos, la adivinación está explícitamente condenada en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el libro del Deuteronomio, Dios dice claramente que no debe haber entre su pueblo quien practique adivinación, quien consulte a los muertos, quien haga sortilegios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo San Pablo confronta a una esclava que tenía espíritu de adivinación y la libera en el nombre de Jesús. La razón por la que Dios condena estas prácticas no es porque sea un aguafiestas, no es porque quiera limitarnos, es porque nos ama, porque sabe que estas prácticas abren puertas a entidades que nos quieren destruir, que nos quieren alejar de Él, que nos quieren hundir en la oscuridad. Y aquí viene algo que los brujos, los hechiceros, los que viven de estas prácticas
definitivamente no quieren que sepan. Ellos necesitan que ustedes crean que estas cosas son inofensivas, que son solo tradiciones, que son parte de la cultura, porque si ustedes descubren la verdad, si ustedes se dan cuenta de que están siendo engañados, si ustedes despiertan espiritualmente, pierden su poder sobre ustedes, pierden su negocio, pierden su influencia. Por eso atacan a quienes como yo hablamos claro sobre estos temas. Por eso nos llaman fanáticos, exagerados, ignorantes de la cultura, pero yo no estoy hablando desde la ignorancia, hermanos, estoy hablando desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el estudio de la teología, de la demonología, desde años de ministerio en el campo de batalla espiritual. Ahora quiero que entiendan algo más, algo sobre la naturaleza del mal de ojo y de la envidia. Mucha gente cree en el mal de ojo, cree que si alguien nos mira con envidia o con malos pensamientos, eso puede causarles daño y entonces buscan protegerse con limpias, con amuletos, con rituales, pero la verdad es más compleja. ¿Puede la envidia de otra persona afectarnos? Sí, pero no de la manera mágica que muchos piensan. La envidia puede afectarnos porque crea un ambiente tóxico, porque puede llevar a esa persona a hacernos daño de maneras concretas, a hablar mal de nosotros, a sabotear nuestros proyectos, a crear conflictos. Pero no es que su mirada tenga un poder mágico que nos enferme o nos haga perder cosas. Eso es superstición, eso es pensamiento mágico. Y si nosotros vivimos con miedo al mal de ojo, si vivimos pensando que cualquiera que nos mire mal nos va a hacer daño, estamos viviendo en esclavitud, estamos viviendo en paranoia, estamos viviendo sin la libertad que Cristo nos dio. La verdadera protección contra la envidia, contra los males que otros puedan desear para nosotros, no está en un huevo, no está en un amuleto, está en la gracia de Dios, está en vivir en estado de gracia, está en la oración, está en la confianza en la providencia divina. El Salmo 91 dice: el que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que anda en la oscuridad, ni la mortandad que destruye al mediodía. Esa es nuestra protección, hermanos, no un ritual pagano, sino la presencia de Dios en nuestras vidas. Y si alguien nos ha hecho brujería, si alguien realmente ha invocado fuerzas demoníacas contra nosotros, cosa que sí puede pasar, la solución no es ir a otro brujo, no es hacerse una limpia de huevo, la solución es acudir a la iglesia, es confesarse, es recibir la Eucaristía, es pedir oración de liberación a un sacerdote preparado, es usar los sacramentales de la iglesia, es orar, es perdonar a quien nos hizo el mal, porque el perdón rompe las cadenas espirituales, el perdón cierra las puertas que el rencor abre. Permítanme ahora hablarles de algo que muchos no consideran, algo sobre la responsabilidad moral de participar en estas prácticas. Cuando nosotros vamos a hacernos una limpia de huevo, cuando pagamos a alguien para que nos haga ese ritual, no solo estamos poniéndonos en peligro a nosotros mismos, también estamos apoyando, estamos financiando, estamos fortaleciendo un sistema de ocultismo, un sistema que esclaviza a miles de personas, que las mantiene en la ignorancia, que las aleja de Dios. Estamos dando nuestro dinero a personas que pueden estar en pacto con el demonio. Estamos contribuyendo a que esas prácticas continúen, a que más gente caiga en el engaño. Y eso, hermanos, eso tiene un peso moral. Eso es algo de lo que tendremos que dar cuenta ante Dios. Además, cuando hacemos estas cosas delante de nuestros hijos, cuando nuestros hijos nos ven ir a hacernos limpias, cuando les enseñamos que eso es normal, que eso es bueno, que eso es parte de nuestra cultura, les estamos transmitiendo una fe deformada, les estamos enseñando a confiar en rituales en lugar de en Dios, les estamos abriendo puertas espirituales que después ellos van a tener que cerrar con mucho dolor. Y eso es una responsabilidad grave, hermanos, porque Jesús dijo que al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en él, mejor le sería que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo hundieran en el mar. No estoy diciendo que quienes han hecho esto sean malvados, estoy diciendo que muchas veces lo han hecho por ignorancia, pero ahora que están escuchando la verdad, ahora que saben, ya no pueden decir que no sabían, ahora tienen una responsabilidad de cambiar, de corregir, de enseñar la verdad a sus hijos. Y hablando de hijos, déjenme contarles otro caso. Hace unos años vino a verme una joven de unos 20 años, estudiante universitaria, inteligente, con toda la vida por delante. Me contó que desde niña había sufrido de terrores nocturnos, de parálisis del sueño,
de sensación de presencias en su cuarto. Sus padres la habían llevado a médicos, a psicólogos, pero nada había funcionado. Finalmente, en una sesión de oración, salió a la luz que cuando ella era bebé, cuando tenía apenas unos meses de nacida, su abuela, con toda la buena intención del mundo, le había hecho una limpia de huevo porque la niña lloraba mucho y la abuela pensó que tenía mal de ojo. Esa limpia, ese ritual hecho, cuando ella era una bebé indefensa, había abierto una puerta, había dado permiso a una entidad que la había atormentado durante 20 años. Cuando hicimos la oración de renuncia, cuando cerramos esa puerta en el nombre de Jesús, cuando la joven recibió la absolución sacramental y la oración de liberación, quedó libre, quedó en paz y por primera vez en su vida pudo. Esa historia me partió el corazón, hermanos, porque me hizo ver cuánto daño se hace por ignorancia. Cuánto sufrimiento se causa por seguir tradiciones sin cuestionarlas, sin discernir si son de Dios. Y por eso estoy aquí, por eso hago estos videos, por eso hablo claro, aunque me critiquen, aunque me ataquen, porque si con este mensaje puedo salvar a una sola persona de ese sufrimiento, si puedo ayudar a una sola familia a cerrar esas puertas, habrá valido la pena. Ahora quiero hablarles de algo más profundo, algo sobre la diferencia entre la magia y la religión verdadera. La magia, en todas sus formas, desde la brujería más oscura hasta las prácticas aparentemente inocentes como la limpia de huevo, se basa en un principio fundamental, el principio de que el ser humano puede controlar, manipular, dirigir las fuerzas espirituales mediante técnicas, mediante palabras, mediante rituales. Es una relación de poder, donde el hombre intenta ponerse por encima de las fuerzas espirituales, intenta dominarlas, usarlas para su beneficio. En cambio, la religión verdadera, la fe cristiana, se basa en un principio completamente diferente, el principio de la relación personal con Dios, de la súplica, de la petición, de la confianza, de la rendición a su voluntad. No intentamos controlar a Dios, no intentamos manipularlo, le pedimos, le suplicamos, confiamos en que Él, en su sabiduría y en su amor, hará lo que es mejor para nosotros, aunque a veces no entendamos, aunque a veces duela. Y esa diferencia es crucial, hermanos, porque revela dos cosmovisiones completamente opuestas. La cosmovisión de la magia es una cosmovisión de orgullo, de autosuficiencia, de querer ser como dioses, de querer tener el control. Y eso es exactamente la tentación original, la tentación que la serpiente puso delante de Eva en el paraíso: seréis como dioses. En cambio, la cosmovisión cristiana es una cosmovisión de humildad, de reconocimiento de nuestra pequeñez, de nuestra dependencia de Dios, de nuestra necesidad de su gracia. Y solo desde esa humildad, solo desde ese reconocimiento, podemos recibir la verdadera ayuda, el verdadero poder, que no es nuestro, sino de Dios que actúa en nosotros. Entonces, cuando alguien va a hacerse una limpia de huevo, aunque no lo sepa, aunque no lo entienda así, está entrando en una dinámica de magia, está buscando controlar, manipular, resolver mediante un ritual, en lugar de acudir a Dios en oración, en lugar de confiar en su providencia, en lugar de buscar su voluntad. Y eso, hermanos, eso es un pecado. No porque Dios sea un tirano que se ofende por cualquier cosa, sino porque es un camino que nos aleja de Él, que nos pone en peligro, que nos abre a la influencia del enemigo. Y aquí quiero hacer una aclaración importante. No estoy diciendo que toda la cultura popular, que todas las tradiciones latinoamericanas sean malas. Hay muchas cosas bellas en nuestra cultura, hay devociones hermosas, hay costumbres que reflejan la fe del pueblo, que son expresiones legítimas de la religiosidad popular. Pero hay que discernir, hay que separar el trigo de la cizaña. Hay que quedarnos con lo bueno y desechar lo malo. Y la limpia de huevo, por más arraigada que esté en nuestra cultura, por más que la practiquen personas que amamos y respetamos, es parte de la cizaña, es parte de lo que hay que desechar, es parte de lo que nos hace daño. Y sé que esto es difícil de escuchar para algunos, sé que puede generar resistencia, puede generar enojo incluso. Pero les pido que no rechacen el mensaje por orgullo, que no lo rechacen por apego a tradiciones, que lo consideren con mente abierta, que lo lleven a la oración, que le pidan a Dios que les muestre la verdad. Y si después de orar, después de reflexionar, siguen teniendo dudas, busquen a un sacerdote preparado, a alguien que conozca de estos temas y pregúntenle, investiguen, estudien, pero no se queden en la ignorancia. No se queden repitiendo prácticas sin cuestionarlas, porque en el mundo espiritual la ignorancia no es inocencia, la ignorancia es peligro. Ahora quiero compartirles
algo sobre los signos que pueden indicar que alguien está bajo opresión demoníaca por haber participado en limpias de huevo o prácticas similares. No todos los que se han hecho una limpia van a tener estos signos, porque como dije, a veces no pasa nada, a veces es solo un engaño sin consecuencias espirituales profundas, pero en otros casos estos son algunos signos que pueden aparecer. Primero, pesadillas recurrentes, especialmente pesadillas con contenido religioso, con figuras oscuras, con sensación de ser atacado. Segundo, parálisis del sueño, esa experiencia donde uno se despierta pero no puede moverse, siente una presencia en el cuarto, siente opresión en el pecho. Tercero, cambios repentinos de humor, irritabilidad sin causa, tristeza profunda que no se explica por circunstancias externas. Cuarto, pensamientos obsesivos, especialmente pensamientos contra Dios, contra la fe, pensamientos blasfemos que aparecen sin que la persona los quiera. Quinto, aversión a lo sagrado, dificultad para orar, molestia al entrar a una iglesia, rechazo a los sacramentos. Sexto, problemas físicos sin explicación médica, dolores que aparecen y desaparecen sin causa, enfermedades que no responden a tratamiento. Séptimo, sensación de presencias en la casa, ruidos extraños, objetos que se mueven, puertas que se abren solas. Si alguien que está escuchando tiene alguno de estos signos, si reconoce en su vida alguna de estas manifestaciones, no se desespere, no se hunda en el miedo, porque hay solución, hay salida. Lo primero que debe hacer es arrepentirse, reconocer que participar en esa práctica fue un error, fue un pecado, aunque lo haya hecho sin saberlo. Después debe hacer una oración de renuncia donde explícitamente renuncia a esa práctica, donde cierra esa puerta en el nombre de Jesucristo, donde declara que solo Jesús es su Señor, que solo en Él confía, que luego debe confesarse, debe recibir la absolución sacramental, porque el sacramento de la confesión tiene un poder inmenso para romper ataduras espirituales. Y finalmente, debe buscar oración de liberación, ya sea con un sacerdote que tenga experiencia en este ministerio o con un grupo de oración que esté bajo la autoridad de la Iglesia. Y aquí quiero decirles algo importante. No todos los sacerdotes están preparados para este ministerio. No todos tienen experiencia en liberación y eso está bien. Cada uno tiene sus dones, sus carismas. Pero si van a buscar ayuda, busquen a alguien que sepa, que tenga experiencia, que esté en comunión con la Iglesia, que no sea un francotirador que hace las cosas por su cuenta, y desconfíen de cualquiera que les pida dinero por hacer una liberación, porque los sacramentos y los sacramentales de la Iglesia son gratuitos, son don de Dios, no se compran ni se vende. Si alguien les pide dinero por quitarles una maldición o por hacer una liberación, aléjense, porque probablemente sea un charlatán o algo peor. También quiero hablarles sobre cómo protegerse espiritualmente, cómo vivir de tal manera que estas puertas no se abran, que estas influencias no tengan poder sobre ustedes. Primero y más importante, vivan en estado de gracia, confiésense regularmente, reciban la Eucaristía con frecuencia, porque la gracia santificante es la mejor protección. Es como una armadura espiritual que el enemigo no puede penetrar. Segundo, oren todos los días, tengan una vida de oración constante, hablen con Dios, lean la Biblia, mediten en su palabra. Tercero, usen los sacramentales de la Iglesia, el agua bendita, las medallas, el escapulario, pero úsenlos con fe, no como amuletos mágicos, sino como signos de su confianza en Dios. Cuarto, consagren su hogar, bendigan su casa con agua bendita, tengan imágenes sagradas, un crucifijo en cada cuarto, porque eso marca el territorio, declara que esa casa es de Cristo. Quinto, eviten todo lo que tenga que ver con ocultismo, con esoterismo, con nueva era, con prácticas paganas. Aléjense de eso como de la peste, porque son puertas abiertas al enemigo. Y sexto, muy importante, perdonen a quienes les han hecho daño, perdonen a quienes les tienen envidia, perdonen a quienes les han hecho brujería, si es que les han hecho, porque el perdón rompe cadenas, el perdón cierra puertas, el perdón es un arma espiritual poderosísima. Jesús no nos mandó perdonar para hacernos un favor a los demás, nos mandó perdonar para hacernos un favor a nosotros mismos, porque el rencor, el odio, el deseo de venganza son cadenas que nos atan, que nos enferman, que nos abren a influencias oscuras. Ahora quiero tocar un tema delicado pero necesario. ¿Qué pasa con las personas que hacen limpias de huevo, con los curanderos, con los brujos? ¿Son todos malos? ¿Todos agentes conscientes del demonio? No necesariamente. Hay que distinguir.
imposible es si es non... Algunos son simplemente personas ignorantes que repiten lo que les enseñaron, que creen que están ayudando, que no tienen idea del daño que están causando. Esos necesitan evangelización, necesitan que alguien les explique la verdad con amor, con paciencia, necesitan una oportunidad de conversión. Estos son charlatanes, estafadores, gente que no cree en nada, pero que se aprovecha de la credulidad de la gente para sacarles dinero. Esos necesitan ser denunciados, necesitan que la gente deje de ir a ellos, necesitan que su negocio se acabe. Y otros, una minoría, pero existen, son brujos de verdad. Son personas que conscientemente han hecho pactos con el demonio, que tienen poderes reales pero oscuros, que están al servicio. Esos necesitan oración, necesitan que intercedamos por ellos, porque aunque estén en las tinieblas, aunque estén perdidos, Dios también los ama, Dios también quiere salvarlos y nunca es tarde para la conversión mientras haya vida. Conozco casos de brujos que se han convertido, que han renunciado a sus pactos, que han entregado su vida a Cristo y que ahora son testimonios poderosos del poder de Dios, que ahora ayudan a otros. Así que no juzguemos, no condenemos a las personas, condenemos las prácticas, rechacemos el pecado, pero amemos al pecador, oremos por él, deseemos su conversión. Y aquí, ustedes conocen a alguien que se dedica a esto, a hacer limpias, a ser curandero, oren por esa persona, oren para que Dios le abra los ojos, para que vea la verdad, y si tienen oportunidad, con mucho respeto, con mucho amor, compártanle el Evangelio, cuéntenle sobre Jesús, sobre el verdadero poder que viene de Dios, sobre la vida nueva que Él ofrece. No lo hagan con arrogancia, no lo hagan con desprecio, háganlo con amor, porque solo el amor convierte, solo el amor transforma. Ahora, hermanos, quiero llevarlos un poco más profundo. Quiero que entendamos algo sobre la naturaleza del engaño, sobre cómo el enemigo trabaja. El demonio es mentiroso y padre de la mentira, así lo llamó Jesús. Y su estrategia principal es el engaño, es hacer que lo malo parezca bueno, que lo peligroso parezca inofensivo, que lo oscuro parezca luminoso. Y una de sus tácticas favoritas es mezclar, es crear híbridos, es tomar algo de verdad y mezclarlo con mentira, tomar algo de luz y mezclarlo con oscuridad. Y eso es exactamente lo que vemos en prácticas como la limpia de huevo, donde se mezclan oraciones cristianas, a veces hasta se invoca el nombre de Jesús o de María, pero dentro de un ritual que en su esencia es pagano, que en su estructura es ocultista, y esa mezcla confunde a la gente, hace que piensen que si se menciona a Jesús, si se reza un Padre Nuestro, entonces está bien, entonces es cristiano. Pero no, hermanos, no funciona así. No podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos poner el nombre de Jesús en un ritual que Él nunca autorizó, que Él nunca enseñó, que va contra su doctrina. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es usar lo sagrado para validar lo que no es sagrado. Y Dios no se deja engañar. Dios no bendice esas mezclas. Dios no respalda esos sincretismos. Y aquí está el secreto que los brujos no quieren que sepan. El secreto que da título a este video. El secreto es este. La limpia de huevo no tiene ningún poder real para sanar, para liberar, para proteger. Todo lo que hace, en el mejor de los casos, es crear un efecto placebo temporal y en el peor de los casos es abrir puertas espirituales que traen más problemas de los que supuestamente resuelve. El verdadero poder, el único poder que sana, que libera, que protege, es el poder de Jesucristo, es el poder de su cruz, es el poder de su sangre derramada por nosotros, es el poder de su resurrección. Y ese poder no se hace mediante rituales paganos, se hace mediante la fe, mediante los sacramentos, mediante la oración, mediante una vida en gracia. Ese es el secreto, hermanos. Y los brujos no quieren que lo sepan, porque si lo saben, si lo entienden, si lo creen, dejarán de ir a ellos, dejarán de pagarles, dejarán de depender de sus rituales y en cambio irán directamente a la fuente, irán a Cristo, irán a la iglesia, irán a los sacramentos. Y entonces los brujos perderán su poder, perderán su influencia, perderán su negocio. Por eso atacan a la iglesia, por eso critican a los sacerdotes que hablamos claro, por eso intentan desacreditar la fe católica, porque saben que la verdadera fe es su enemiga, que la verdadera fe libera a las personas de su control. Y déjenme decirles algo más. He visto en mis años de ministerio, he visto casos donde personas que estaban atadas a estas prácticas, que dependían de limpias y rituales, que vivían con miedo constante al mal de ojo y a la brujería, cuando finalmente conocieron a Cristo de verdad,
cuando finalmente entregaron su vida a Él, cuando finalmente empezaron a vivir en la gracia, todos esos miedos desaparecieron, todas esas ataduras se rompieron, toda esa opresión se fue y vivieron por primera vez en años en libertad, en paz, en gozo. Eso es lo que Cristo hace, hermanos. Él libera, Él sana, Él restaura. Y no lo hace mediante rituales complicados, no lo hace mediante técnicas secretas, lo hace mediante su amor, mediante su gracia, mediante su presencia en nuestras vidas. Ahora quiero hablarles de algo práctico. Si ustedes tienen en su casa objetos relacionados con estas prácticas, si tienen amuletos, si tienen cosas que les dieron curanderos, si tienen libros de magia o de esoterismo, si tienen cualquier cosa que esté conectada con el ocultismo, desháganse de eso. No lo guarden, no lo regalen, no lo vendan, destrúyanlo, quémenlo si pueden o tírenlo a la basura. Y cuando lo hagan, hagan una oración renunciando a eso, declarando que solo Cristo es su Señor, que solo en Él confían. Después, limpien su casa con agua bendita, consagren cada cuarto, pongan un crucifijo en cada habitación, declaren que esa casa es territorio de Cristo, que ahí no tiene cabida el enemigo. Y si tienen familiares que practican estas cosas, que hacen limpias, que van a curanderos, no los juzguen, no los condenen, pero tampoco participen. No se hagan cómplices. Con amor, con respeto, explíquenles por qué ustedes ya no creen en eso, por qué han decidido confiar solo en Cristo y oren por ellos, oren mucho, porque la oración tiene poder, la oración mueve montañas, la oración cambia corazones. Ahora, hermanos, voy a contarles algo de mi propia experiencia, que creo les ayudará a entender la gravedad de este tema. Hace muchos años, cuando era un sacerdote joven, todavía no me dedicaba al tema del exorcismo. Todavía estaba aprendiendo sobre el mundo espiritual. Un día vino a verme una familia, padres con 3 hijos adolescentes. Me contaron que en su casa pasaban cosas extrañas, que escuchaban ruidos por la noche, que los objetos se movían solos, que sentían presencias, que los niños tenían pesadillas constantes. Yo, en mi inexperiencia, pensé que tal vez era sugestión, que tal vez era miedo colectivo, pero decidí ir a bendecir la casa, hacer una oración simple. Cuando llegué a la casa y empecé a bendecir con agua bendita, en uno de los cuartos encontré, escondido en un armario, un frasco con un huevo adentro, sumergido en un líquido oscuro, con hierbas y otras cosas que no pude identificar. Les pregunté a los dueños qué era eso y me dijeron que años atrás, cuando se mudaron a esa casa, la señora que vivía ahí antes les había dejado eso diciéndoles que era para protección, que no lo tocaran, que lo dejaran ahí. Ellos sin saber. Cuando saqué ese frasco de la casa y lo destruí, cuando hice una oración de liberación del hogar, todo cambió. Los ruidos cesaron, las presencias desaparecieron, la paz volvió a esa familia. Ese día aprendí algo que nunca he olvidado. Aprendí que los objetos pueden ser puntos de contacto, pueden ser anclas para entidades demoníacas, pueden ser puertas abiertas. Y aprendí que muchas veces la gente tiene estas cosas en sus casas sin saber, sin entender el peligro que representan. Por eso insisto tanto en esto, por eso les digo que revisen sus casas, que se deshagan de todo lo que tenga que ver con ocultismo, porque no es broma, no es exageración, es real, es peligroso, es dañino. Y ahora, hermanos, quiero hablarles de la solución definitiva, de la respuesta completa a todos estos problemas. La solución no es simplemente dejar de hacer limpias de huevo, no es simplemente evitar a los brujos. Eso es importante, pero no es suficiente. La solución es llenar el vacío, es reemplazar lo malo con lo bueno, es construir una vida espiritual sólida, fundamentada en Cristo, enraizada en la Iglesia, porque si simplemente dejamos de hacer lo malo, pero no empezamos a hacer lo bueno, quedamos vulnerables, quedamos vacíos y el enemigo puede volver con más fuerza. Jesús contó una parábola sobre esto. Dijo que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares áridos buscando reposo y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y ordenada, pero vacía. Entonces va y trae otros 7 espíritus peores que él y entran y habitan ahí, y el estado final de esa persona es peor que el inicial. ¿Qué nos enseña esta parábola? Nos enseña que no basta con limpiar. Hay que llenar, no basta con echar fuera lo malo, hay que traer lo bueno, no basta con cerrar puertas al enemigo, hay que abrir puertas a Dios. Entonces, ¿cómo llenamos ese vacío? Primero con los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión. La Eucaristía es el cuerpo y la sangre de Cristo
es la presencia real de Dios en nosotros, es el alimento del alma, es la medicina de inmortalidad, como la llamaban los primeros cristianos. Cuando recibimos la Eucaristía dignamente en estado de gracia, Cristo habita en nosotros de manera especial, y donde está Cristo no puede estar el demonio. Donde está la luz no puede estar la oscuridad. Por eso el enemigo odia tanto la Eucaristía, por eso ataca tanto este sacramento, por eso siembra dudas sobre la presencia real, porque sabe que es su derrota. Y la confesión, hermanos, la confesión es el sacramento donde nuestros pecados son perdonados, donde las cadenas se rompen, donde las puertas se cierran. Cada vez que nos confesamos sinceramente, con verdadero arrepentimiento recibimos la solución sacramental. Y esa solución tiene un poder inmenso, no solo perdona el pecado, sino que rompe las ataduras. Por eso debemos confesarnos regularmente, no solo cuando tenemos pecados mortales, sino también para mantener nuestra alma limpia, para cerrar cualquier pequeña rendija por donde el enemigo pudiera colarse. Segundo, llenamos el vacío con la oración, con una vida de oración constante, diaria, perseverante. No estoy hablando de rezar solo cuando tenemos problemas. Estoy hablando de hacer de la oración un hábito, una disciplina, una relación, levantarnos cada mañana y ofrecer el día a Dios, hacer una oración por la mañana, otra por la noche, rezar el rosario, leer la Biblia, hacer momentos de silencio donde simplemente estamos en la presencia de Dios. Esa vida de oración es como un escudo, es como una armadura que nos protege, que nos fortalece, que nos mantiene conectados con la fuente de poder. Tercero, llenamos el vacío con la palabra de Dios, con la lectura de la Biblia, con el conocimiento de la doctrina. La ignorancia es el campo de cultivo del error. La ignorancia es donde el enemigo siembra sus mentiras. Pero cuando conocemos la verdad, cuando conocemos lo que Dios ha revelado, cuando conocemos la doctrina de la Iglesia, entonces podemos discernir, entonces podemos distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que viene de Dios y lo que viene del enemigo. Por eso les animo que lean la Biblia, no como un libro mágico, no buscando versículos sueltos para aplicar a sus problemas, sino como la palabra viva de Dios, como una carta de amor que Él nos escribió, como una revelación de quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuarto, llenamos el vacío con la comunidad, con la vida en la iglesia, con la participación en grupos de oración, en movimientos, en servicios. No estamos llamados a vivir nuestra fe en soledad, estamos llamados a vivirla en comunidad, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Cuando nos rodeamos de hermanos en la fe, cuando compartimos con ellos, cuando oramos juntos, cuando nos apoyamos mutuamente, nos fortalecemos, nos protegemos, crecemos. El enemigo ataca especialmente a los que están aislados, a los que están solos, porque son más vulnerables, pero cuando estamos en comunidad, cuando estamos unidos, somos más fuertes. Y quinto, llenamos el vacío con el servicio, con el amor al prójimo, con las obras de misericordia. La fe sin obras está muerta, dice Santiago. No basta con creer, hay que vivir esa fe. Hay que demostrarla en acciones concretas de amor, de servicio, de entrega. Cuando servimos a los demás, cuando ayudamos al necesitado, cuando visitamos al enfermo, cuando consolamos al que llora, cuando perdonamos al que nos ofende, estamos viviendo el Evangelio, estamos siendo luz en medio de las tinieblas, estamos siendo sal que da sabor, estamos siendo ciudad en lo alto que no puede ocultarse. Hermanos, si hacen esto, si construyen una vida espiritual sobre estos fundamentos, no tendrán que temer al mal de ojo, no tendrán que temer a la brujería, no tendrán que temer a las maldiciones, porque estarán protegidos, no por amuletos ni por rituales, sino por la gracia de Dios, por la presencia de Cristo en sus vidas, por el poder del Espíritu Santo que habita en ustedes. Y esa protección es real, es poderosa, es invencible. Ahora quiero dirigirme específicamente a aquellos que tal vez están escuchando esto y sienten resistencia, sienten enojo, sienten que estoy atacando su cultura, que estoy siendo insensible, que estoy siendo extremista. Les pido que me escuchen con el corazón abierto. Yo no estoy atacando a nadie, no estoy despreciando ninguna cultura. Yo mismo soy hijo de una cultura rica, hermosa, con tradiciones maravillosas. Pero el amor a la cultura no puede estar por encima del amor a la verdad. El respeto a las tradiciones no puede estar por encima del respeto a Dios. Y si hay elementos en nuestra cultura que nos alejan de Dios, que nos ponen en peligro espiritual, que abren puertas al enemigo, entonces debemos tener el valor de reconocerlo, de renunciar a eso, aunque duela, aunque nos cueste, aunque nos critiquen. San Pablo dice que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que les pido que hagan.
examinen esta práctica de la limpia de huevo, llévenla a la oración, compárenla con la doctrina de la Iglesia, con la enseñanza de la Biblia, y entonces, pero decidan con conocimiento, no con ignorancia. Decidan con fe, no con superstición. Decidan buscando la verdad, no buscando lo que es cómodo, lo que es familiar. Y si después de todo esto, después de orar, después de reflexionar, deciden que voy a seguir haciendo limpias de huevo, que voy a seguir yendo a curanderos, entonces al menos háganlo sabiendo lo que están haciendo, sabiendo los riesgos que están tomando, sabiendo que están eligiendo un camino que no es el de Cristo, que no es el de la Iglesia. Yo seguiré orando por ustedes, seguiré pidiendo a Dios que les abra los ojos, que les toque el corazón, que les dé la gracia de la conversión. Pero para aquellos que sí están convencidos, que sí quieren cambiar, que sí quieren renunciar a estas prácticas y vivir en la libertad de los hijos de Dios, quiero darles una oración que pueden hacer ahora mismo, una oración de renuncia y de consagración. Pueden hacerla en voz alta si están solos o en su corazón si están acompañados, pero háganla con sinceridad, con fe, con todo su corazón. La oración es esta: Señor Jesucristo, reconozco que eres el único Señor, el único Salvador, el único que tiene poder para salvar, para sanar, para liberar. Reconozco que he pecado al participar en prácticas que no son de ti, al buscar ayuda en rituales paganos, al hacerme limpias de huevo, al consultar curanderos, al poner mi confianza en cosas que no son de ti. Te pido perdón por estos pecados. Me arrepiento sinceramente y renuncio a todas esas prácticas. Renuncio a la limpia de huevo, renuncio a toda forma de adivinación, renuncio a todo pacto consciente o inconsciente que haya hecho con el enemigo. Cierro en tu nombre toda puerta que haya abierto, rompo en tu nombre toda atadura que se haya formado, echo fuera en tu nombre todo espíritu que haya entrado por esas puertas. Declaro que solo tú eres mi Señor, que solo en ti confío, que solo a ti me someto. Te pido que llenes mi vida con tu Espíritu Santo, que me cubras con tu sangre preciosa, que me protejas con tu cruz. Consagro mi vida a ti, consagro mi familia a ti, consagro mi hogar a ti, que tu paz reine en mi corazón, que tu luz disipe toda oscuridad, que tu amor eche fuera todo temor. Te lo pido en tu santo nombre, Jesús. Amén. Señor Bailen, Si han hecho esta oración con sinceridad, hermanos, algo ha cambiado en el mundo espiritual, algo se ha movido, puertas se han cerrado, ataduras se han roto. Ahora lo que sigue es perseverar, es mantener esa decisión, es construir sobre ese fundamento. Vayan a confesarse lo antes posible. Cuéntenle al sacerdote lo que han renunciado. Reciban la absolución sacramental. Reciban la Eucaristía con frecuencia. Oren todos los días. Léanla. Y si sienten que necesitan más ayuda, si sienten que hay opresiones que no se han ido, busquen a un sacerdote que tenga experiencia en liberación, pidan oración, no tengan vergüenza, no tengan miedo. Y ahora quiero hablarles de algo hermoso, algo que es la contraparte luminosa de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado mucho de las tinieblas, de los peligros, de las trampas del enemigo, pero quiero que sepan que la vida en Cristo, la vida en la gracia, la vida en la Iglesia es infinitamente más hermosa, más poderosa, más real que todo. El enemigo solo puede ofrecer imitaciones baratas, soluciones temporales, alivios que al final cobran un precio altísimo. Pero Cristo ofrece vida abundante, paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo que no depende de las circunstancias, esperanza que no defrauda, amor que nunca falla. Cuando vivimos en Cristo, cuando vivimos en su gracia, experimentamos una libertad que el mundo no conoce, una libertad que no es hacer lo que queremos, sino ser lo que fuimos creados para ser. Experimentamos una paz que no es ausencia de problemas, sino presencia de Dios en medio de los problemas. Experimentamos un propósito que da sentido a cada día, a cada sufrimiento, a cada alegría, y experimentamos una comunidad, una familia espiritual que nos acompaña, que nos sostiene, que camina con nosotros hacia la eternidad. Eso es lo que el enemigo no quiere que tengamos, hermanos. Por eso nos distrae con rituales, con supersticiones, con miedos, con búsquedas de soluciones rápidas. Porque si descubrimos la verdadera vida, la vida en Cristo, ya no caeremos en sus trampas, ya no morderemos sus anzuelos, ya no seremos sus esclavos. Y quiero que sepan que yo no les estoy hablando desde la teoría, no les estoy hablando desde los libros solamente, les estoy hablando desde la experiencia, desde haber visto con mis propios ojos el poder de Cristo para transformar vidas, para liberar cautivos,
para sanar heridos, para restaurar lo que estaba roto. He visto alcohólicos liberados, drogadictos restaurados, matrimonios al borde del divorcio reconciliados, personas con depresión profunda sanadas, personas oprimidas por demonios liberadas, y todo por el poder de Cristo, todo por su gracia, todo por su amor. Ese poder está disponible para ustedes, hermanos. Ese poder no es exclusivo de unos pocos, no es solo para los santos, es para todos los que creen, para todos los que confían, para todos los que se entregan. Solo tienen que dar el paso, solo tienen que abrir su corazón, solo tienen que decir sí a Cristo y no al enemigo. Y ahora, mientras nos acercamos al final de este largo recorrido, quiero recordarles la pregunta que les hice al principio. Les pedí que al final de este vídeo me dejaran un comentario contándome si alguna vez sintieron algo extraño después de una limpia de huevo. Ahora que han escuchado todo esto, ahora que entienden mejor lo que pudo haber pasado, los invito a que compartan su testimonio, no para avergonzarse, no para ser juzgados, sino para ayudar a otros, para confirmar lo que hemos hablado, para ser parte de esta cadena de liberación que Dios está haciendo en nuestro continente. Y si conocen a alguien que necesita escuchar este mensaje, compártanle este vídeo. Envíenselo por WhatsApp, por Facebook, por donde sea. No como un ataque, no como una condena, sino como un regalo, como una luz en su oscuridad, como una mano extendida para ayudarles a salir del hoyo. Porque, hermanos, esto no se trata de ganar discusiones, no se trata de tener la razón, se trata de salvar almas, se trata de liberar cautivos, se trata de que el reino de Dios avance y el reino de las tinieblas. Y si todavía no están suscritos a este canal, les pido que lo hagan, no por mí, sino porque aquí seguiremos hablando de estos temas, seguiremos sacando a la luz lo que está oculto, seguiremos desenmascarando los engaños del enemigo, seguiremos proclamando la verdad, aunque incomode, aunque cueste, aunque nos critiquen, porque ese es nuestro llamado, esa es nuestra misión, ese es el encargo que hemos recibido de Cristo. Hermanos, hemos caminado juntos por un territorio difícil, por aguas profundas, por temas que muchos prefieren evitar, pero era necesario, era urgente, era importante, porque hay millones de personas en nuestros países, en México, en Colombia, en toda América Latina, que están atrapadas en estas prácticas, que están sufriendo las consecuencias, que están buscando respuestas. Y si nosotros, los que conocemos la verdad, no hablamos, ¿quién lo hará? Si nosotros callamos, las piedras gritarán. Así que les agradezco por haber llegado hasta aquí, por haber tenido la paciencia, la apertura, el valor de escuchar un mensaje que sé que para algunos ha sido incómodo, que ha tocado fibras sensibles, que ha cuestionado tradiciones arraigadas, pero confío en que el Espíritu Santo ha usado estas palabras, imperfectas como son, pronunciadas por un simple sacerdote que no es nadie especial, para tocar corazones, para abrir ojos, para liberar cautivos. Y quiero terminar con una palabra de esperanza, con una palabra de ánimo. No importa cuánto tiempo hayan estado en estas prácticas, no importa cuántas limpias se hayan hecho, no importa cuánto dinero hayan gastado en curanderos, no importa cuán profunda sea la opresión que sientan, Cristo es más poderoso, su gracia es más fuerte, su amor es más grande. No hay cadena que Él no pueda romper, no hay puerta que Él no pueda cerrar, no hay oscuridad que su luz no pueda disipar. Él los ama, Él los busca, Él los espera. Solo tienen que volver, solo tienen que decir sí, solo tienen que dar el paso. Y yo, hermanos, estaré orando por ustedes, por cada uno que ha escuchado este mensaje, por cada uno que ha sido tocado por estas palabras. Oraré para que Dios les dé la gracia de la conversión, la fuerza para renunciar a lo que deben renunciar, el valor para cambiar lo que deben cambiar, la perseverancia para mantenerse firmes en el camino de la verdad. Y oraré también por aquellos que todavía están en las tinieblas, que todavía están ciegos, que todavía están atrapados, para que Dios les envíe a alguien que les hable la verdad, que les muestre la luz, que Dios Padre los bendiga y los guarde, que Dios Hijo los ilumine y los guíe, que Dios Espíritu Santo los fortalezca y los santifique, que María Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra, los proteja bajo su manto, los defienda de todo mal, los lleve siempre hacia su Hijo. Que San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestiales, los defienda en la batalla, los proteja del enemigo, arroje al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo buscando la perdición de las almas. Vayan en paz, hermanos, pero vayan en libertad. Y recuerden siempre que no están solos, que la Iglesia los acompaña, que los santos interceden por ustedes, que los ángeles los custodian y que Cristo mismo camina a su lado cada día, cada hora, cada momento, hasta el fin de los